Hola, buenas noches. Llegamos. La primera cita del programa está ya lista. Nuevos temas nos van a llevar esta noche hacia ese mundo del misterio, nuestro destino. Algo que nos gusta hacer desde aquí, desde Radio Nacional de España. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros. Es un placer compartir este tiempo y esta noche especial aquí de fiesta en Madrid, sintiendo que cada día somos más y más oyentes. Saludos, nos han pedido que diéramos saludos a Virtudes Gómez Tellez y saludos a todos esos oyentes que se van sumando a esta aventura día a día de Radio Nacional de España, los que se unen aquí en nuestra emisora. Saludos a los que nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras y a los que lo hacen en diferido a través de los diferentes podcasts, los de Radio Nacional o a través de nuestra página web. Es un placer estar juntos a través de la radio llenando cada semana este espacio en blanco. Y hoy el programa viene cargado de temas, incluso con la visita de un auténtico ángel. Llegará en la segunda hora del programa, no os lo perdáis, que es absolutamente increíble. Los canales de comunicación ya están abiertos. Hoy hay concurso también, tenemos 5 premios, 5 libros para sortear entre toda la gente que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono gratuito 900-137-137, repetimos 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y la página web toda llena de planes, espacio en blanco, www.espacioenblanco.es. Echad un vistazo a la página web, hay una crónica de nuestro último viaje a Egipto, algo que repetiremos en breve y un montón de cosas. Queremos acercaros también todos los planes, esas visitas que queremos hacer a las diferentes partes. En la página web hay datos de todo ello, www.espacioenblanco.es. Con los saludos a la gente que está en nuestro chat, ahí van los primeros datos de lo que va a ir esta noche en nuestro programa. No os lo perdáis, es un consejo. Ahí están las pretensiones de nuestro programa de hoy. Solo nos queda saludar a nuestro invitado, compañero de aventuras, José Manuel Frías, investigador, escritor. ¿Cómo estás? Hola Miguel, buenas noches. Qué placer tenerte aquí. Pues mira, contentísimo de poder estar contigo compartiendo este estudio porque, como te decía, micrófono cerrado, esto me lo cuentan hace 15 años cuando alucinaba escuchando Espacio en Blanco, pues no me lo hubiera creído. Te lo agradezco muchísimo. ¿Lo sigues escuchando? Hombre, por supuesto. Sí. Sí. Bueno, decir que con nuestro invitado ya hemos vivido algunas cuantas aventuras en casa, esas encantadas. Sí. Espero que sean muchas más. Eres escritor, haces un programa que se llama Los Límites de la Realidad. Sí, Límites de la Realidad, es página web, es programa de radio. Y bueno, en radio llevo casi 14, 15 años. Es un medio que me encanta, un medio que, como tú sabes, te permite jugar con la imaginación. Y bueno, ahí andamos, ¿no? Haciendo un poquito de todo dentro de este apasionante mundo del misterio. ¿Qué te parece nuestro estudio aquí en Radio Nacional? Bueno, maravilloso. La verdad es que está uno aquí comodísimo y además que se crea ambiente, ¿no? Que es lo que importa en este tema. Bueno, pues vamos con el asunto. El primer argumento que queríamos tratar viene de Málaga. En Málaga, aunque vamos a seguir hablando de ello, hemos hablado de él, sí. Es un sitio recurrente, el Cortijo Jurado. Sí, yo creo ¿Qué está pasando? Lo querían hacer un hotel, da 4 pinceladas si quieres, sí. Para la gente. Creo que no habrá nadie que lo conozca ya el Cortijo Jurado, pero ¿qué pasaba, qué era y qué pasa ahora? Bueno, muy brevemente, porque la verdad es que esta historia daría para mucho. Estamos hablando de una casona se erige en el año 1850, pertenece a una familia burguesa de Málaga, una de las familias más importantes, concretamente la familia Heredia y también la familia Larios, y hay una parte histórica, entre comillas, porque se comenta mucho a través de la memoria popular que casi nunca se equivoca, en la que se habla de que en este antiguo pueblo, hoy día barriada de Málaga, a pesar de estar alejado unos 6 kilómetros de lo que es el casco urbano, se secuestraban a muchachas por aquel entonces, eran trasladadas al Cortijo y allí en una capilla cristiana, o sea, una capilla oficial, sacralizada, que estaba dentro del propio Cortijo, se llevaban a cabo con ella una serie de rituales donde entraba el satanismo, donde habían incluso ritos no sé, satánicos sexuales, podríamos decir, ¿no? Era lo que se comentaba. Parece que esa información nos llega a esa memoria popular a través de trabajadores de estas familias que estaban dentro de la finca y que en algún momento, a través del ojo de una cerradura, de una rendija de una puerta, veían cómo se cometían esos crímenes, ¿no? Hay un túnel subterráneo, presuntamente, que une Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que está a 2 kilómetros de esta finca.
por donde se deshacían de esos cuerpos en un lugar mucho menos vistoso. Esa sería la parte histórica, la parte que nos habla de una serie de crímenes que parece que luego se convierte en el detonante de una serie de fenómenos paranormales que han podido vivir desde vecinos que en algún momento han visto cosas extrañas desde lejos, coches que han pasado por esa carretera o por la autovía que está también cerca de Cortijo Jurado y que han visto sombras extrañas en las ventanas, luminarias, pero sobre todo gente que ha accedido al cortijo en el momento en el que estaba abierto, que han podido ver figuras extrañas que pasan de un lugar a otro, que han hecho psicofonías donde han aparecido inclusiones muy, muy curiosas y sobre todo a mí el caso que más me llamó la atención es un grupo de teatro independiente que junto con una productora de Málaga realiza un cortometraje utilizando los exteriores del cortijo, una obra de ese maestro del terror que es Lovecraft y bueno, a raíz cuando se termina, cuando finaliza ese rodaje, empiezan a ocurrir cosas extrañas, el actor principal tiene un accidente sin explicación en el ascensor de su propia casa, luego queda en paradero desconocido, hoy día no se sabe dónde está, hay un incendio extraño relacionado también con el caso, ordenadores que se rompen cuando están haciendo el montaje, o sea, se crea una leyenda negra en torno a este cortijo, leyenda que por supuesto ha resucitado hoy día con el tema de la quiebra de la empresa que... Espera, sí. hasta ahí la historia. Exactamente. La casa se abandona, está deshabitada, sí. De repente alguien la compra y quieren hacer un hotel, ¿no? Sí, sí, un hotel que lo curioso, lo realmente extraño es que esta empresa compra el terreno y compra la finca hace 7 años, o sea, son 7 años en los que parece que no se ha podido nunca, no solo ya culminar ese proyecto, casi ni empezarlo, o sea, hay trabajadores que han estado en esa obra y han afirmado que objetos se mueven de un lugar a otro, que hay máquinas que se paran y se encienden solas, que han visto pasar por delante seres extraños. Yo no sé si eso es verdad o no, a mí me lo han contado trabajadores que han estado allí y parece que eso ha ralentizado las obras, la empresa finalmente ha quebrado, ha salido a subasta en 2 ocasiones y siempre ha ocurrido algo que ha impedido que se pudiera vender o comprar en este caso y bueno, ahí sigue flotando esa leyenda negra, ¿no? Yo me imagino que eso tiene su explicación lógica, el tema de la quiebra, el tema de las subastas, pero sí es cierto que esto ha resucitado la historia y ha permitido que muchos trabajadores de esta antigua empresa cuenten las vivencias que han tenido allí, que son las que te comentaba antes, ¿no? Y ha surgido también la prensa, contaba el Hotel Maldito, como si lo que ahí hubiera, hipotéticamente, si es que realmente ha habido siempre alguna vez algo, quisiera impedir que se hiciera un hotel. Exactamente, yo creo que eso es parte de esa leyenda negra, parece que hay algo que pugna para que no se convierta aquello en un hotel, que incluso ya en su momento impidió que se hiciera el cortometraje aquel del que te hablaba y que nunca viera la luz, o sea, hay algo extraño que flota en Cortijo Jurado y algo muy importante, tú sabes que es casi un síntoma, una sintomatología dentro del mundo del misterio, lugares donde han ocurrido hechos luctuosos que luego han dado lugar a fenómenos extraños, da igual que tú aquellos lo eches abajo, que construyas luego encima otro edificio, parece que esa energía positiva o negativa continúa en el lugar. Si aquello se convierte finalmente en un hotel, yo estoy totalmente convencido de lo que allí existe, esa energía que flota en el lugar va a seguir existiendo cuando sea hotel y va a haber muchas personas que van a poder experimentar el misterio. Yo estaba pendiente si lo hacían para reservar alguna habitación porque sitio curioso. Cortijo Jurado, atento, va a dar muchas noticias todavía. 2:18. 900-137-137 nuestro teléfono. Es el primer apunte de esta historia que hoy queremos contaros. Hay una segunda introducción que nos va a dar más datos. Tenemos un concurso en marcha. 900-137-137 por si queréis intervenir. Hay personas que creen en los milagros. Según dicen, siguen sucediendo. Ocurren cada día, pero a veces pasan desapercibidos por la mayoría de nosotros. Otras veces, el universo quiere que nos demos cuenta de que está a nuestro lado y fabula a nuestro favor. Esta es una de esas ocasiones. 23 de enero de 1949. El mediodía era el momento de mayor agitación dentro de la institución benéfica San José. Las muchachas, hospedadas en el edificio, esperaban con impaciencia la hora de la comida. Por ello, Leandra Rebollo, la cocinera, se esmeraba en la cocina para dar comienzo a la cocción del arroz que iba a componer el alimento básico de aquellas jóvenes. Pero ese día, Leandra no estaba de buen humor. Al contrario de otras ocasiones,
en las cuales los donativos habían servido para preparar una mayor cantidad de comida para repartir entre las pobres de la localidad, esta vez solo se podría dar de comer a las internas. Y eso, para una mujer como Leandra, de espíritu profundamente caritativo, era una auténtica calamidad. Por lo tanto, la buena mujer vertió 3 tazas de arroz en la olla, unos 750 gramos. Mientras lo hacía, se le vino a la mente la imagen del beato Fray Juan Macías, místico de la Iglesia Natural de Ribera del Fresno, localidad cercana, donde había nacido la propia Leandra, a la vez que pronunciaba las palabras: «Hoy, beato, los pobres sin comida». Tras abandonar la cocina por unos minutos, regresó de nuevo para mover el arroz, quedando perpleja ante lo que allí ocurría. Era el comienzo de la historia. Nuestro invitado sigue relatándola. Ahí estaban las primeras líneas de esa extraña historia. Sí. Un milagro que ocurrió. Bueno, cuéntanos, ¿dónde ocurría? Sí, bueno, ¿qué era esto? Curiosísimo, año 1949, Olivenza, este pequeño pueblecito de Badajoz, fronterizo con Portugal, un pueblo además muy curioso por ese carácter medieval que puedes encontrar en sus calles, y ocurre un prodigio, como hemos escuchado, que es, según la Iglesia Católica, el único prodigio oficializado de multiplicación de alimentos desde aquel famoso de los panes y los peces de la Biblia. Vamos a acabar de contarlo, si te parece, porque sí. Estaba la mujer preparando ahí el arroz, de hecho 750 gramos, y luego... Sí, bueno, echa esos 750 gramos, los deja cociendo, se marcha a hacer otras labores, y lo curioso es que cuando regresa, ella ya estaba acostumbrada, era cocinera de aquel lugar, y sabía que en esa olla enorme, creo que de 10 litros, solamente una cuarta parte era lo que se llenaba con ese arroz una vez que empezaba a cocer. Bueno, cuando llega a la cocina, descubre que ese arroz está hasta el borde de la olla. Bueno, coge otra olla más, tienen que repartir el arroz en esas 2 ollas, y también esa segunda olla empieza a subir. O sea, hay una multiplicación curiosa de ese arroz, pero lo más interesante es que a partir de ese momento, por el nerviosismo, esta mujer sale al exterior, empieza a decir que hay un prodigio extraño, se acerca a la gente, comprueba que efectivamente el arroz está subiendo y que esa cuarta parte originaria de la olla se convierte en 2 ollas enormes de 10 litros cada una. Bueno, no le echa más carbón al fuego por los nervios, no echa más guiso, más agua a lo que es el guiso, ni más condimento al arroz, o sea, simplemente el arroz y el agua. Bueno, aquel arroz que originariamente iba a dar de comer solamente a 50 niñas, finalmente da de comer a 300 personas, con un sabor estupendo, a pesar de no haberle echado ningún condimento, aunque no le echara agua, también se realiza perfectamente ese guiso, y bueno, el caso es que ese prodigio aquel mismo día empieza a trascender, llega a oídos de muchísima gente y finalmente el obispado se entera. El obispado lo pone en manos del propio Vaticano y el Vaticano decide hacer una investigación. ¿Era un milagro? ¿Fue un milagro? Sí, de hecho, las 2 comisiones de investigación que el Vaticano realiza son positivas, o sea, realmente el prodigio es auténtico, según la Iglesia Católica. Una de esas investigaciones requiere el coger una serie de muestras de arroz para ver, según lo que habían echado, que era menos de 1 kilo, 750 gramos, cuánto hubiera ocupado en volumen. Ese volumen supuestamente debería de haber sido de 2,5 litros y finalmente se convierte en 20 litros. O sea, era algo totalmente prodigioso. Y algo que comentaban las mujeres que habían estado presentes durante ese prodigio es que a la vez que el arroz empezaba a surgir, veían cómo de la mitad de la olla salía arroz nuevo, o sea, arroz totalmente crudo. De hecho, cuando luego la gente en el exterior, los pobres, empezaron a comer, decían que el arroz estaba todavía duro. Bien, los peritos que investigaron ese caso decía que el arroz, después de haber estado 5 horas guisándose, debería de haber estado hecho casi una pasta, ¿no? O sea, eso fue parte de la investigación que realiza el Vaticano. El otro, por supuesto, fue el Tribunal Eclesiástico, que empieza a tomar testimonios, interrogatorios a todos los testigos y advierten que hay una gran viveza a la hora de contarlo, que no había contradicciones entre las personas y que, bueno, parecía que nadie mentía. Y ahí es cuando la Iglesia Católica decide verificar el fenómeno, decir que es auténtico, que solamente es comparable al de las Santas Escrituras, a esa multiplicación de los panes y los peces, y que 2000 años después ocurre, fíjate, en un pequeño pueblecito de Badajoz. Esta historia sirve además para beatificar
a, bueno, canonizar a Fray Juan Macías, ¿no? O sea, fue algo importantísimo que puso, por supuesto, a Olivenza en el punto de mira, pues yo diría, del mundo entero, ¿no? Y era el milagro que se había vuelto a hacer de multiplicación de alimentos después de que Jesucristo en la Biblia recoge ese otro milagro y certificado por la propia Iglesia. Exactamente, o sea, ha ocurrido en otros lugares supuestas multiplicaciones de alimentos, sobre todo relacionadas con la vida de los santos, ¿no? Entre ellos de Fray Juan Macías, que si quieres luego hablamos un poquito de él, ¿no? Pero claro, ninguno de esos milagros se ha podido verificar de manera oficial, o sea, este es el único, 2000 años después. No es una leyenda, no es una historia. Es algo que está, ya te digo, sirvió para canonizar a Fray Juan Macías como intermediador en ese milagro, o sea, estamos hablando de milagro auténtico, único en el mundo, 2000 años después de aquel que se narra en las Sagradas Escrituras. Y ocurrió aquí en España, ocurrió en Extremadura y concretamente en este pequeño pueblecito. Poco conocido, curioso. ¿Tuviste además una de las ollas? Sí, yo creo que fue una de las partes más emocionantes de la investigación, ¿no? Yo cuando me enfrento a un fenómeno de este tipo, sobre todo lo que me gusta es conocer elementos, testigos también, testigos que hayan estado en contacto con ese fenómeno, con ese prodigio, pero sobre todo elementos originales, ¿no? Y cuando me encontré, por una parte, con el fogón original, donde, entre comillas, se coció el misterio, y también con esa olla, pues bueno, para mí fue una experiencia tremenda. Yo tenía ganas de tocar la olla, de verla por un lado, por otro, ¿no? Y bueno, sigue estando allí, es un legado físico que sigue existiendo para que la gente pueda visitarlo y bueno, yo creo que es parte importante del pueblo de Olivenza. Olivenza, frontera con Portugal, dices, sí, en Badajoz. Exactamente. Y detrás de toda esta historia hay un personaje, Fray Juan Macías, que nació en ese pueblo. Bueno, nació en un pueblo muy cercano, a pocos minutos, en Ribera del Fresno, y efectivamente Fray Juan Macías fue supuestamente el intermediador en este prodigio. Es la persona o el santo beato en aquel entonces al que pues esta cocinera, Leandra Rebollo, lo invoca para que de alguna forma realizara el prodigio, ¿no? Diciendo aquello de hoy beatos los santos, los niños sin comida o los pobres sin comida, ¿no? Porque sobre todo eran niños los que pasaban penalidades en aquel pueblo. Y bueno, aquello sirve para canonizarlo, pero ya lo habían beatificado por otros milagros. Estamos hablando de un personaje importantísimo que sus primeros pasos fueron en Extremadura, pero que luego salta a Latinoamérica por varios países, finalmente se establece en Perú, concretamente en Lima, en el convento de Santo Domingo, y allí es donde empieza una labor importante de ayuda a los pobres, pero también una labor de prodigios muy curiosos. Por ejemplo, uno de ellos es que estaba en la catedral, me parece, en la iglesia, sí, y hay un terremoto, ¿no? Exactamente, estaba en el convento de Santo Domingo, convento que además era también la sede de ese otro santo tan conocido como es San Martín de Porres, el famoso Fray Escoba, y bueno, hubo un terremoto que afectó a toda la ciudad. Él estaba dentro del convento, dentro concretamente además de la iglesia, muy cerquita del altar mayor, estaba rezando una figura de la Virgen, y claro, cuando empieza el terremoto, aquello moverse, salen todos los monjes corriendo, y él pues los imitó, iba a salir corriendo también. En ese momento escucha una voz de mujer que le dice: ¿a dónde vas? Quédate aquí. Él mira hacia la Virgen porque de ahí surgía el sonido y en ese momento la visión que él tiene es la de la Virgen sonriéndole, señalándole con la mano y diciéndole: quédate aquí que no va a ocurrir nada. Efectivamente, el terremoto empieza a asolar toda la zona de Lima donde estaba, digamos, el punto neurálgico, afecta también al convento, pero curiosamente la zona donde estaba Fray Juan Macías, donde la Virgen le había dicho que se quedara, quedó intacta. O sea, él salió sano y salvo de aquel terremoto, mientras que el resto del convento fue muy afectado por aquel Y era uno de los muchos portentos que había hecho. Curó incluso a gente, sacó. Sí, hay dos prodigios de curaciones que a mí me parecen curiosísimos, porque si nos fiamos, yo personalmente me fío de las crónicas que existen de compañeros suyos que dejaron todo aquello por escrito. Hay una niña, hija de una famosa familia de allí de Lima, por aquel entonces, principios del siglo XVI, que, bueno, estaba en mitad de la calle y un carruaje la arrolla. Le rompe gran cantidad de los huesos del cuerpo, la niña estaba ya moribunda, el médico cuando viene le da la extrema unción, pero los padres, conociendo un poco la trayectoria de milagrero de Fray Juan Macías, le piden el favor de que visite a la niña, ¿no? Este hombre llega, le hace la señal de la cruz, con una cruz que él tenía colgada del cuello, le hace la señal sobre diversas zonas donde estaban las heridas de esta niña, y al poco tiempo la niña se levanta y empieza a jugar. Hay otro caso también curiosísimo de un
negrito llamado Antón, que cae en un pozo, cae de cabeza, se fractura el cráneo, empieza la gente a llamarlo y evidentemente estaba en el fondo del pozo y no reaccionaba porque posiblemente estuviera muerto. Fray Juan Macías se acerca, mira a la boca del pozo y lo llama por su nombre, le dice: Antón, sal del pozo, y este hombre no se sabe cómo, escala el pozo, sale al exterior y todas esas fracturas habían desaparecido por completo. Te invitamos a entrar en un mundo único, espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche contándoos algunos casos curiosos de nuestro país y dentro de nada nos vamos a ver una carretera que ya veréis. Este santo en la actualidad le siguen rindiendo culto. Sí. Siempre ha sido muy querido por la gente. Fíjate que hoy día es santo, o sea, está canonizado, pero la gente lo sigue conociendo como el Beato Fray Juan Macías. Yo creo que por el cariño que le tienen. Él fue canonizado en 1975 y precisamente a partir de entonces hay un aumento en cuanto al furor de la gente por ir a los lugares que él había pisado y bueno, es mucho más querido incluso que antes. Pero es que en Lima ocurre lo mismo. En Lima es todo un héroe. Él, junto con San Martín de Porres, es procesionado por las calles principales de Lima en determinadas fechas. O sea, allí, incluso cuando tú entras en el convento de Santo Domingo, te encuentras 3 vitrinas que además no te dejan de fotografiarla, y son los 3 cráneos de los principales santos que han existido en Perú. Está San Martín de Porres en el lado izquierdo, si no me equivoco, Santa Rosa de Lima en el lado derecho y en medio Fray Juan Macías. O sea, son los 3 personajes más importantes dentro de lo que es el santoral católico en Latinoamérica. Y era español y era extremeño. Fíjate dónde está. Qué curioso. Vamos a otra historia. También ocurría más o menos por esa zona. Es una historia de momias. Sí. Curiosísima, las momias de Llerena, una historia además que ha sido muy polémica también por la reacción que tuvo en su momento la Iglesia y también el propio Ayuntamiento. Estamos hablando del año 1964 en Llerena, también en Badajoz. Hay una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Granada, que fue erigida en el siglo XIII, y bueno, en el año 64 hay un notario local que también era muy aficionado a temas arqueológicos, Antonio Carrasco, y bueno, hay una torre alminar en esta iglesia que él tenía muchas ganas desde hacía tiempo de poder pues estudiarla, reformarla, y se encuentra en mitad de esas obras de reforma con un viejo muro. Ese muro es echado abajo, se encuentran una puerta también muy vieja, y cuando abren esa puerta lo que se encuentran es una imagen, yo creo que dantesca, ¿no? Eran miles de cadáveres, algunos de ellos incluso de pie contra las paredes. ¿Miles de cadáveres? Sí, estamos hablando de 6.000 cadáveres. No se contó en aquel momento, se contó tiempo después. 6.000 dentro de una habitación, no excesivamente grande, como te digo, apilados, algunos de pie. Y bueno, lo más curioso son las posturas que tenían, ese rictus de horror. Algunos tenían las piernas totalmente fracturadas, los cráneos aplastados, y bueno, ya en aquel momento se comenzó a barajar que pudiera haber sido fruto de la Inquisición. Pero estamos hablando de 1964 cuando lo descubren. Exactamente, cuando se descubre por primera vez, pero lo curioso es que luego ese muro está tapiado, la historia se olvida, queda un poco en la memoria popular como lugar que causaba terror a los niños, porque era el sitio de los muertos, como le decían, pero luego a finales de los años 70 es cuando resucita la historia, porque la Dirección General de Bellas Artes decide reformar por completo esa torre alminar. Bueno, ahí es cuando sacan los cadáveres, son contados, hay efectivamente 6.000, pero 40 de ellos están momificados, que son los que mejor se les puede apreciar todo lo que te comentaba antes, ¿no? El rictus, esas fracturas, y entonces sí hay ya una respuesta popular. El diario Hoy, concretamente, la opinión pública, quieren saber quiénes eran aquellos personajes, ¿no? Entonces el Ministerio de Cultura comienza a hacer una investigación, y los departamentos de antropología de las universidades de Extremadura, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, se llevan algunos de esos cuerpos embalados, y comienza una investigación que desde luego sacó a la luz muchísimas sorpresas. Nuestro teléfono está en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir en nuestro concurso esta noche.
¿Qué sorpresas descubrieron? Cuéntame. Bueno, por ejemplo, documentación del Departamento de Antropología de Madrid. Ellos decían que esos cuerpos tenían violentas fracturas que no eran naturales, o sea, habían sido provocadas, cráneos que aparecían aplastados, y hablaban ya de ese rictus de horror en el rostro, como si hubieran tenido una muerte muy violenta. Repito, no una muerte natural. Habían sido realmente masacrados todos aquellos personajes. Departamento de Antropología de Barcelona también confirma que esas muertes no fueron naturales, pero ya aportaban un detalle más. Aquellas personas, o por lo menos algunas de ellas, habían sido emparedados en vida, o sea, habían sido encerrados en aquella habitación y habían muerto dentro de ella. ¿Por qué? Porque se produce un proceso de saponificación en esos cuerpos, o sea, el tipo de color que tenían aquellas momias demostraban que se había respirado mucho dentro de la habitación. O sea, aquellas personas habían sido encerradas vivas allí y habían fallecido dentro de aquella habitación. Claro, con todos estos datos sobre la mesa, diarios de aquella época, la propia opinión pública empieza a hacerse preguntas. Claro, querían saber a quiénes pertenecían aquellos restos. ¿Y quién acabó con ellos? Bueno, exactamente, eso es lo más importante. Querían saber quiénes fueron los verdugos de aquella historia, ¿no? En un primer momento se pensó en la Guerra Civil, se descartó rápidamente porque no coincidían las fechas. Aquellas momias eran mucho más antiguas, con lo cual el punto de mira se coloca en la Santa Inquisición. Claro, fue mencionar la Santa Inquisición y ya comienza pues una lucha entre la Iglesia y los grupos de investigación que estaban en aquel entonces intentando sacar datos, ¿no? Hay un proceso muy triste de desinformación, de mutilación de datos. Incluso hay antropólogos que se retiran de la investigación porque se sienten ridiculizados con las opiniones que se vierten. Algunos incluso cambian el veredicto. Y bueno, hay algunas informaciones que ofrece también en su momento el ayuntamiento diciendo que aquellos eran cuerpos que pertenecían a un antiguo cementerio y que luego fueron trasladados allí. Aquello no tiene lógica, no hay documentación que acredite aquello, y que además, si un cementerio antiguo se clausura, los cadáveres se pasan al nuevo cementerio. Tú no metes 6.000 cadáveres en una torre, ¿no? Aquello no tenía ninguna lógica. Hay una censura muy fuerte a los medios, y personalmente yo me he sentido también, en cierto modo, casi perseguido por personas que... Cuando hacías la investigación. Exactamente, y algo que me decían mucho, decía, es que a los muertos hay que dejarlos en paz. Y yo les respondía siempre que aquellos muertos llevaban mucho tiempo sin paz, precisamente porque no había salido a la luz la verdad. ¿Y cuál es la verdad que llegaste a averiguar? Pues yo pienso y tengo la certeza absoluta, como tienen también otros investigadores, de que aquello es fruto de la Santa Inquisición. De hecho, fíjate que en el año 1501 hay una sede del Tribunal del Santo Oficio que se instala en Llerena. Estamos hablando de que la Santa Inquisición solamente se instalaba en las grandes capitales o como mucho en lugares donde habían ocurrido hechos muy importantes. Llerena es un pueblecito pequeño. Si se instaló allí era por algo, ¿no? Y efectivamente empiezas a buscar información, te das cuenta de que allí estuvo uno de los tribunales más importantes de España, de la Santa Inquisición. ¿Y por qué fueron allí? Porque había una secta conocida como la de los Iluminados o los Alumbrados, que venía de Francia. Espera, que hay que hacer un poco, sí. Ahora que está de moda el tema de Sí. ángeles y demonios y los Illuminati, Sí. Antes de que se fundaran los Illuminati en Baviera, los Iluminados ya existían en España, sí. Era algo parecido, esta secta. Exactamente, es una secta además que cuando llega a España empieza a mezclar una serie de conceptos, por una parte del catolicismo, también del luteranismo, pero bebían de muchas fuentes, pero luego estaban en contra de todo tipo de ritos cristianos. Incluso se hablaba de que en aquel entonces llegaron a asesinar por medio del envenenamiento a un obispo, profanaban lugares sagrados, incluso mantenían relaciones sexuales con mujeres del pueblo como penitencia, o sea, el castigo que les daban a esas mujeres que habían cometido algún pecado era que se acostaran con ellos, ¿no? Aquello, imagínate lo que significó en aquella época. Bueno, significó precisamente que el tribunal se instalara allí para intentar exterminar a todas estas personas, con lo cual estamos viendo que si mezclamos esos tres elementos, mezclamos por una parte una secta que llega a España y que se instala en la zona de Llerena y que empieza a cometer sacrilegios, que empieza a quemar iglesias, que empieza a mantener relaciones sexuales con mujeres del pueblo, otro elemento que es el Santo Oficio, que se instala precisamente en esta localidad para acabar con esos personajes siniestros, y finalmente 6.000 cadáveres que se encuentran en una torre de la iglesia, 40 de ellos totalmente con fracturas, con cráneos aplastados y con ese rictus de horror. Tú mezclas estos tres elementos y a mí me sale la Santa Inquisición.
Ya. Para mí no hay otra. ¿Y las momias dónde están ahora? Se encuentran dentro de esa misma torre, que luego fue clausurada. Otras se enterraron debajo de la propia iglesia, del altar mayor, y una tercera parte fue enterrada en el cementerio. A partir de ahí ya no se supo más, no continuaron las investigaciones, y finalmente el tema ha quedado pues un poquito ahí en el aire. La única información que se ha vertido es la que los investigadores hemos aportado a través de toda esta documentación, pero el tema ha caído de nuevo en ese triste pozo del olvido. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Aprovechando esta noche la visita de nuestro invitado, ¿vives normalmente en Málaga? Sí, en Málaga, y donde me muevo, como tú bien sabes, es toda la zona de Andalucía, últimamente Extremadura, son los sitios que más me gustan. Sabíamos que venía a Madrid, sabíamos por esa especie de magia, y hemos querido aprovechar su visita aquí para que nos cuente alguna de sus investigaciones. Hay otra investigación que estás haciendo antes de que pasemos a esa carretera, no se pierdan esa carretera, el Convento Encantado. Exactamente. En Olivenza, precisamente, es el lugar donde ocurrió el milagro del arroz. Ese pueblo, ¿no? Sí, ocurren muchísimas cosas extrañas. De hecho, algún día te contaré muchas otras historias que he podido recapitular, pero yo creo que esta es una de las más importantes porque entra de lleno en lo que es el campo de la parapsicología, de los poltergeist, ¿no? Eso que nos gustan tanto a los investigadores, ¿no? Y estamos hablando de un convento que se crea a principios del siglo XVI a través de una mujer, Leonor Vela, de la alta burguesía extremeña, que decide invertir sus bienes para crear este convento, que finalmente es dirigido por la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Asís, las monjas clarisas. Está muy poco tiempo en manos de ellas porque luego se produce esa guerra de restauración que comienza en 1640, finaliza en 1668, y durante ese tramo comienza a ser parte de la Orden de San Juan de Dios. O sea, allí se hace un hospital militar, y como tú bien sabes, en los hospitales militares reinaba mucho el caos, la desesperación. Allí la gente que era ingresada por distintas enfermedades, lo más seguro era que murieran, o sea que era muy difícil sanar a personas que eran ingresadas en lugares de este tipo, o sea que había mucho dolor, mucho sufrimiento, y eso a veces queda plasmado en un lugar. Y luego otra cosa, en estas órdenes, en estos hospitales militares, cuando alguien fallecía, habitualmente era enterrado en el mismo hospital, ¿no? Pasa el tiempo y aquello en el año 1936, con ese triste episodio de la Guerra Civil Española, se convierte en cuartel de la Guardia Civil. Comenzamos con nuevas muertes, gente fusilada, gente que era enterrada en el mismo lugar. O sea, estamos viendo que hay un pasado siniestro que muchas veces, como ocurre casi siempre, se convierte en el detonante de futuros fenómenos paranormales. Muchas muertes, mucha gente allí enterrada, mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Y eso se está reflejando ahora? ¿Se ha vuelto a reflejar todo eso? Sí, desde el año 1998, que es cuando se restaura aquello, porque después de la Guerra Civil aquello queda abandonado, los muros casi que se vienen abajo, pero en ese año, 1998, se restaura para convertirse en escuela de teatro y danza de Extremadura, ¿no? Ya durante las obras de reforma empiezan a aparecer los cadáveres de como te digo, esas personas fusiladas, personas que habían sido enterradas en el antiguo hospital, y sí es cierto que a partir de ese momento comienzan fenómenos paranormales, fenómenos que quizás ya existían desde antes, pero no había gente allí para atestiguarlo. Y por ejemplo, muchos de los testimonios que encontramos son sobre todo de alumnos y de profesores, o sea, la gente que durante más tiempo ha estado allí dentro. Y tengo algunas historias curiosísimas, como por ejemplo visiones extrañas que han tenido algunos de los testigos. Concretamente hay una profesora llamada Tamara Gómez, que tiene también cierta sensibilidad, podríamos decirlo así, para este tipo de temas, ¿no? Y ella afirma que en muchas ocasiones, cuando ha estado ensayando con alumnos, por ejemplo, en una de ellas estaba en un aula, estaba la puerta medio entornada y de pronto por el rabillo del ojo vio algo que se movía en el exterior. En ese momento estaba cerrado el edificio, solamente estaba ella y sus alumnos, y cuando se asoma a la puerta, dice que comienza a ver una serie de personas que caminan de manera un poco como cansina, como si estuvieran enfermos, con ropas incluso muy antiguas, con ropas andrajosas, y que de pronto desaparecen por completo. Pero es que en otra ocasión, cuando esta mujer estaba paseando por uno de los largos pasillos de este edificio, de pronto ve que surge de la pared de la izquierda una serie de personajes que parecían enfermos, también con esa ropa andrajosa, en ropa de época, y desaparecen por la otra pared. O sea, estamos hablando de un fenómeno de visualización de lo que podríamos considerar un fantasma o un espectro. Se manifestaban teóricamente esa gente que había estado en el hospital con la misma
los mismos ropajes. Exactamente, la misma indumentaria, parecían personas enfermas, pero no son los únicos fenómenos. Para mí son los más impresionantes, evidentemente, porque dentro del mundo del misterio las visiones de seres extraños es lo que más impresiona. Pero han habido muchos, por ejemplo, golpes extraños, voces en mitad de la noche cuando hay gente allí ensayando. Incluso ocurrió un fenómeno curioso. Había una serie de alumnos dentro de una habitación, también haciendo otro ensayo, y había una gran cortina, detrás de la cual no había nadie, por supuesto, y de pronto aparece una mano al otro lado de la cortina, se le aprecian perfectamente los dedos, que recorren la cortina de un lugar a otro, como acariciándola. Claro, se pensaron que había alguien y fueron rápidamente a mirar, pero aquello estaba completamente vacío. Y fíjate, había un reloj de pared ubicado en un lugar concreto y siempre se detenía a las 6 de la tarde. Claro, empezaron a pensar que quizás las pilas estaban mal, las cambiaron, empezó a funcionar el reloj, pero de nuevo se paraba a las 6 de la tarde. ¿Y sabes cómo solucionaron aquello? Cuando cambiaron el reloj de pared, empezó a funcionar perfectamente. Y ya empezó la sospecha de que quizá tras esa pared podían existir cuerpos también de personas que habían fallecido en aquel hospital, porque era solamente en ese punto donde el reloj se paraba a una hora concreta, las 6 de la tarde. ¿Se investigó esa pared? No llegó a... Era una de las cosas que intentó uno de los investigadores que estuvo por allí por la zona llevando a cabo el tema, el ver si detrás de esa pared había algo, pero no se llegó a hacer. Y hay otro caso, si me permites que te lo cuente muy brevemente, porque dejó totalmente anonadados a gran parte de los alumnos. Estaban a las 2 de la madrugada ensayando en la zona de la iglesia, que es donde ensayaban sobre todo las canciones así tipo líricas, y había una de ellas concretamente que hablaba un poco de la supervivencia del espíritu, ¿no? Y era muy curioso, era una serie de cánticos muy repetitivos, con frases muy místicas, ¿no? Y en mitad de ese cántico se quedan todos paralizados porque escuchan que hay una voz que está cantando por encima de ellos. Se callan todos y escuchan a una mujer, una especie de soprano, cantando muy fuerte, con el sonido de acompañamiento de un órgano de tubo, cuando allí no ha existido nunca un órgano de tubo. Fueron corriendo para la iglesia, el sonido seguía allí, pero no consiguieron ubicar el lugar exacto. O sea, la voz de una mujer en mitad de la noche que surgía en un lugar donde no había ninguna mujer cantando y un órgano de tubo pues casi fantasma, ¿no? Vemos que los fenómenos han sido muchísimos, llantos de niños también que se han escuchado, concretamente en el cuarto de baño. Hay alumnos que han pasado por allí, han dicho que hace un niño ahí llorando. Cuando han entrado allí no había absolutamente nadie. No sabemos qué ocurre allí, pero los fenómenos son muy vivos y siguen ocurriendo hoy día. Sí, siguen ocurriendo hoy día todavía. Sí, y de hecho hace poquito que la Escuela de Teatro y Danza se ha trasladado a Cáceres, aquello se ha quedado vacío, pero se va a convertir en un hotel. Yo estoy totalmente convencido, como te hablaba del caso de Cortijo Jurado, de que cuando aquello se convierta en un hotel, esos fenómenos van a continuar y estaremos ahí para cubrirlo. Sí, vete reservando habitaciones. Sí, desde luego. 900-137-137 nuestro teléfono. Concurso que hay en marcha, 5 libros sorteamos. Y hay otra historia más que ha investigado nuestro invitado que queremos contaros. Situemos la carretera misteriosa sería, o maldita, no sé cómo llamarla. Es una carretera entre Montehermoso y Pozuelo de Zarzón, concretamente kilómetro 32, y aquí no hablaríamos de Chica de la Curva, hablaríamos de Chica de la Recta. Fíjate qué curioso, hablamos de un lugar que es una carretera con muy buena visibilidad, un lugar donde no se sabe por qué ocurren tantísimos accidentes, pero yo creo que lo más importante son las circunstancias de algunos de ellos. O sea, ya escuchábamos un breve apunte sobre personas que, por ejemplo, han tenido un accidente en este lugar y 25 años después han vuelto a tener un accidente en el mismo punto, pero el mismo día y el mismo mes. Personas que han fallecido y 25 años después ha fallecido su hermano o su hijo el mismo día y el mismo mes. ¿Está corroborado eso? Sí, totalmente, con documentos. Y estamos hablando de algo que no puede ser fruto de la casualidad, pero es que incluso hay personas que han tenido accidentes, que han sobrevivido y dicen que el accidente lo han tenido porque en ese momento hay una extraña niebla, una extraña luz que los ha cegado y que ha hecho que de alguna forma el coche se saliera de la carretera, o incluso personas que estaban conduciendo, que esto es más raro todavía, por otros lugares de lo que es la comarca y de pronto se han desorientado, se han salido de la carretera y han aparecido en este kilómetro. ¿Sí? Fíjate. Es una recta muy pronunciada y luego hay una curva, ¿no? Sí, lo que pasa es que la recta tiene muy buena visibilidad y ahí es donde ocurren los accidentes. En la recta, ¿no? En la recta. Y en la misma recta es donde existen algunas apariciones extrañas. ¿Tú has estado allí?
He estado allí, he corroborado con muchos testigos que ocurren esos fenómenos, que han habido accidentes extraños, y lo de la chica de la curva o la dama de blanco, como ellos la llaman, o chica de la recta, eso sí pertenece quizás más a la leyenda que a la realidad, en el sentido de que se comenta mucho, pero no he conseguido dar con testigos concretos. Pero se habla de ella como una dama vestida de blanco que surge de una laguna que está a 100 metros de la carretera, y se dice, cuenta la tradición, que fue una mujer que tuvo un accidente en este lugar, que no fue socorrida al momento y que por eso reclama el alma de la gente que pasa por allí. Al contrario de la chica de la curva, que te advierte del peligro, en este caso intenta que te salgas de la carretera para que corras el mismo final que tuvo ella. También se habla de una mujer que apareció en la laguna flotando, que fue asesinada. O sea, son cosas que pertenecen a la leyenda. Lo que no pertenece a la leyenda son realmente los otros testimonios que hablan de muertes extrañas y que hablan incluso de extraños suicidios que se han dado allí. Y hay más, además, unas extrañas manchas en la carretera, ¿no? Eso es curiosísimo, porque siempre se ha hablado de... Es una mancha color ocre muy grande en el centro. Justo como si fuera de sangre. Sí, parecida a la sangre, ¿no? Parece sangre seca y ocurre además, se ve en la zona precisa donde hay más accidentes. Tú miras en lo que es la cuneta y ves los fragmentos de coches y todo eso. Siempre se ha hablado de que eso es la sangre, o decía la tradición, de la gente que ha muerto allí. Pero a través de pruebas de luminol se ha visto que no es sangre, que es óxido. Pero lo curioso es que cada vez que se ha limpiado ha vuelto a aparecer. Entonces la cosa queda un poco ahí en el filo de la navaja. No sabemos si realmente forma parte de un fenómeno extraño por el hecho de que aparezca a pesar de ser limpiada, o que simplemente sea óxido, ¿no? No sabemos, no podemos dar una conclusión. Lo que sí sabemos es que no es sangre. ¿Cómo está ahora el tema en la actualidad? Bueno, muy candente sobre todo porque es una zona donde hay muchísimos avistamientos ovnis. Algunos de ellos quizás puedan ser los que han provocado esos accidentes. ¿Avistamientos ovnis? Sí, allí desde el año, pues me parece que 75, pues hay una gran incidencia que es casi única en Extremadura. O sea, muchísimos casos, hay cientos de testigos que han visto luces extrañas, sobre todo objetos fusiformes, forma casi de puro, pero las puntas un poquito más aplanadas, incluso pequeñas esferas tipo Foo Fighter, y que no solo se conforman con aparecerse a lo lejos, sino que a veces se colocan encima de los coches, detienen el motor de un coche en marcha, impide que las puertas se abran, y por supuesto más de una persona que ha estado conduciendo por allí se ha llevado el susto de su vida, claro. Curioso, Extremadura además es una tierra que no habíamos hablado mucho de misterios últimamente, está llena de leyendas, de misterios y cosas que ocurren, ¿eh? Yo no había estado mucho por allí antes de esta labor que estoy realizando en el último año de investigación, y no me esperaba encontrarme con tantísimas historias, ¿no? Hay muchos misterios de fenómenos ovni, de fenómenos paranormales, y hay poca investigación. Sí es cierto que hay algunos investigadores en la zona como Saturnino Mendoza, como Gonzalo Pérez, que han hecho una labor importante, y ya en su momento muchos otros investigadores, pero no hay esa afluencia de investigadores que hay en Andalucía, por ejemplo, que hay en Madrid o en las grandes capitales, ¿no? Allí hay poca investigación y muchos casos por investigar. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde allí, mandamos saludos, tenemos también buenos amigos en esa zona, un sitio precioso de España. Nos preguntan que qué sabes de los seres monjes de 3 metros en un pueblo del norte de Cáceres. ¿Has oído hablar de esa leyenda? Sí, bueno, todo lo que es la zona de las Urdes es muy prolífica en lo que se llama bestiario urbano, ¿no? Esos personajes extraños, muy altos, muchos de ellos encapuchados, a veces dicen que son de color blanco, otros que son de color negro, que se aparecen de golpe, algunos incluso son pequeñas figuras en la carretera que de pronto empiezan a elevarse y toman una altura increíble, que pegan saltos realmente imposibles para una persona, y que se han visto por muchísimos lugares, desde aquel famoso espectro fantasma de Saucedilla, pasando por esa famosa Pantaruja de Alburquerque. O sea, en todo lo que es la zona norte de Extremadura se ven mucho este tipo de seres que no sabemos a qué pertenecen, pero sí es cierto que muchas veces hay avistamientos ovnis antes y después de estas apariciones, con lo cual posiblemente estemos hablando de humanoides. Ya, curioso. 2 minutos nos quedan para despedirte, hay más temas esperando la segunda parte del programa. Llevas muchos años investigando, sobre todo muchos de esto de tipo de casas encantadas. ¿Crees que los muertos, que existe una vida más allá y que esa vida más allá se manifiesta de alguna manera
para reclamar nuestra atención? Bueno, yo digo que casi que tengo que creer por obligación, en el sentido de que después de tantos años de investigación son tantísimos los testimonios, las pequeñas evidencias, que al final terminas creyendo que realmente hay algo más allá después de la muerte. Son muchos casos donde parece que hay algo del otro lado que intenta comunicarse con este, por diversos motivos, a veces porque les ha quedado algo por cumplir, a veces porque sienten apego por los lugares donde han nacido o donde han fallecido, o simplemente por sus seres queridos, ¿no? Pero son tantas las evidencias que para mí queda muy claro que hay algo después de la muerte y que efectivamente ese contacto entre vivos y difuntos a veces es posible, es factible. Y en un minuto, el caso que más te ha llamado la atención de los que has investigado, más te ha dado miedo, más has visto de cerca. Precisamente Cortijo Jurado fue uno de los pocos lugares donde he podido vivir por mí mismo un fenómeno paranormal, aunque yo me dedico más al aspecto periodístico que al parapsicológico, pero es en el único sitio donde en una ocasión, realizando una sesión Ouija, nos dijeron que nos iban a dar una señal en ese mismo cortijo, y cuando estábamos pasando por la zona del patio, vimos al fondo una figura vaporosa con formas de mujer en un lugar determinado. Años después descubrimos allí precisamente ese curioso pozo que daba a la arqueta donde supuestamente está el túnel. Fue una de casi las únicas experiencias que he tenido en mi etapa como investigador. ¿Pasaste miedo? Hombre, sí, yo creo que el miedo siempre lo tenemos, es el miedo a lo desconocido. Quien diga que no siente un poco de inquietud hacia estos temas, pues yo creo que casi que está mintiendo. ¿Pasaste miedo cuando estábamos en la casa de esta última que investigamos? Sí, no voy a decir dónde. Sí, bueno, y además... cuando esa voz dijo sí. Exactamente, es que en esos lugares yo creo que el temor es lógico, es natural, y yo creo que lo siente cualquier persona, por muy acostumbrado que estés al mundo del misterio, ¿no? Lo desconocido siempre nos causa temor. Sí. Una pena que se termine nuestro tiempo. Hay más temas esperando. Un placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Te vienes a Egipto con nosotros? Sabes que tenemos un pues viaje preparado. Seguramente pegaré el saltito para allá. Egipto, Jordania, Israel. No has estado en Egipto, es uno de los países que te queda por conocer. Desde luego. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo, de alguna manera conectar, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, a través de la página web www.limitesdelarrealidad.com. Ahí aparece correo electrónico y muchísima información de esta que voy colgando de mis últimas investigaciones. Limitesdelarrealidad.com. Exactamente. Un placer, gracias por haber estado en Madrid. Te veo en Málaga y por ahí. Gracias por estar en el Espacio en Blanco. Gracias por ser de la familia. Un fuerte abrazo. Gracias. Una mínima pausa, llegan los servicios informativos, después regresamos. La presencia de un auténtico ángel y otras informaciones esperan aquí en este Espacio en Blanco de hoy. Y mañana, los dioses oscuros, no os lo perdáis, con un antropólogo de un nivelazo de esos de universidad. Y hablaremos también de espadas y leyendas, aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. No os vayáis, que enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos, la segunda hora se pone en marcha. Hay un montón de cosas que queremos contaros en este tiempo. Y recordaros que tenemos un concurso en marcha. A través del teléfono podéis conectar con nosotros, 900-137-137, o bien a través de internet, bien entrando a nuestro chat, www.espacioenblanco.es, esa es nuestra página, o bien mandándonos un email, espacioenblanco@rtve.es. No dejéis de echar un vistazo a la página, hay un montón de planes de esos viajes que queremos hacer para acercaros el misterio y dar vueltas para estar más cerca de vosotros en diferentes partes de España. www.espacioenblanco.es. Y en este tiempo queremos montaros un montón de nuevas secciones. Hoy vamos a inaugurar una. La semana pasada empezábamos con una de Fran Contreras. Hoy tenemos una nueva sección que nos va a hablar de enigmas diferentes en partes del planeta. Con ella comenzamos. Esa es la primera que queremos ofreceros esta noche. Escuchar bien esta música. A partir de ahora va a ser la sintonía de otra nueva sección que lanzamos en el Espacio en Blanco. Estábamos que lo viéramos últimamente. Una sección que va a dar vueltas por el mundo tratando de averiguar, primero de hablaros de enigmas pendientes y sobre todo de averiguar lo que está ocurriendo con esos enigmas. Nuestro compañero Lorenzo Fernández se va a encargar de hacerlo. Buenas noches, don Lorenzo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Miguel? Pues encantado ya de volver delante de los micrófonos. Volvemos otra vez a estar juntos en un programa de radio, ¿te acuerdas? Sí, señor, 14 años después, se dice pronto. 14, no, pasa tanto. Sí, 95, desde 95. Vamos a dejarlo en 4 o 5 solo, hombre. Venga, vale. 14 años, Dios mío, bendito.
Bueno, pues Lorenzo Fernández era un compañero del Espacio en Blanco, empezó con nosotros haciendo radio en el Espacio en Blanco y vuelve con su propia sección Enigmas Pendientes. Y hoy nos traéis arrancamos ya rápidamente, ¿verdad? Sí. Sin presentaciones. Ha habido una noticia hace poco tiempo en los informativos en los que se decía que se había hallado los restos de una vampira en Venecia. ¿Es cierto? Ni más ni menos, sí, eso es lo que confirmaban los antropólogos. Si te parece, yo creo que es interesante, además llamativo, aunque sea en italiano se entiende bien, cómo daban la noticia los medios italianos de este hallazgo. Ahí vamos. Una scoperta eccezionale a Venezia, nell'isola del vecchio lazzaretto, un teschio medievale con un mattone in bocca. Sarebbero i primi resti di una donna accusata di essere un vampiro. Creo que se entiende, pero dice que en una isla del viejo lazareto han encontrado restos de lo que era... un esqueleto con un ladrillo metido en la boca que dicen que podía ser los restos de una vampira. Con un ladrillo en la boca, fíjate qué bestialidad, ya no pasamos de la estaca clásica a meterle un ladrillazo a la pobre señora, ¿no? Y es cierto que los medios de comunicación se han hecho eco rápidamente en todo el mundo gracias a la agencia Reuters, ¿no? Que nos hablaba pues de que en una plaga, una epidemia de peste que azotó la ciudad de Venecia en el siglo XVI, pues fue la causa de que en parte se acusara a esta pobre mujer que ahora se ha descubierto de devorar cadáveres, es decir, ya no era solo la cuestión de consumir sangre, sino incluso también de devorar cadáveres. Pues bien, cuando se ha hallado esta fosa común, cuando se ha descubierto que tenía este ladrillo en la boca, no solo eso, sino que también se ha visto que tenía parte de la mortaja en el interior de sus fauces, ¿no? Porque cuando se iba descomponiendo el cuerpo, evidentemente los dientes iban saliendo cada vez más hacia afuera, lo que provocó bastante pavor, con lo cual nos viene también a indicar que ese cuerpo antes de ahora ya fue desenterrado. ¿Por qué? Pues posiblemente porque creían que se levantaba durante la noche. Hubo una epidemia de una plaga entre 1300 y 1700 y eso fue lo que alimentó la creencia en vampiros en casi toda Europa y en Venecia, qué lugar. Además se llama la ciudad de los vampiros. Exactamente. Recuerdo con Eri Fratini que nos contaba algunas historias de vampiros. Además, Miguel, es que lo que llama la atención de este descubrimiento es que es la primera vez que los antropólogos, es decir, gente de ciencia, después de haber descubierto los cadáveres que hay alrededor de esta supuesta vampira y de la propia vampira, han confirmado que se trata de un vampiro y además que es uno de los grandes hallazgos de la arqueología actual. Si te parece, escuchamos al antropólogo. Vamos. Mosso fu considerata una donna vampiro e per questa ragione fu esorcizzata mettendo nella sua bocca un pezzo di mattone. Sono i primi resti di una donna vampiro, di un vampiro attestati archeologicamente. Curioso, dice, creo que se entiende que fue primero exorcizada, le metieron el ladrillo en la boca y es el primer resto que encuentran los arqueólogos que pueden asegurar y verificar que era una vampira. Y se sabía además que este tipo de ritual ya se celebraba en el siglo XVI, XVII, especialmente desde el 1300 al 1700, que es cuando Europa se ve acosada por estas epidemias que en ocasiones se atribuyen a estos extraños seres. Por lo tanto, no se descarta que se vuelvan a producir descubrimientos como este, lo que vendría a avalar que efectivamente se produjeron más rituales de este tipo, más exorcismos y también la creencia de que los vampiros acosaban durante la noche. Esto ha hecho además que una de las grandes epidemias de la historia, epidemia de vampirismo que asoló el siglo XVIII, todo lo que era el este de Europa, ese este entre montañas con tanta superstición, haya vuelto de actualidad y además se haya vuelto a investigar. Mucha gente pensaba que los vampiros solamente estaban en Transilvania, pero como cuentas ha sido por toda Europa, ¿no? Efectivamente, además yo creo que donde realmente existe el documento firmado por un médico castrense, es decir, un médico militar, conocido además por ser un hombre tremendamente disciplinado, el doctor Johannes Flukinger. Si es que parece un cazavampiros, ¿verdad? Solo el nombre. El nombre, sí. Pues este hombre existió y redactó un informe llamado Visum et Repertum, visto y reportado, donde hacía referencia a esta extraña plaga que dio comienzo en el año 1926, prácticamente lo que era ya la frontera de Viena con Serbia, ¿no? Donde se colocaban esos aguerridos guerreros que eran los Hajduk, gente pues que realmente no tenían ningún tipo de pudor a la hora de sembrar donde iban los terrenos de despiadados ataques, ¿no? En este caso se hablaba de un hombre llamado Arnold Paole, un Hajduk, un guerrero que, hastiado de estar en la trinchera, parece ser que ya se hartó y decidió irse a su tierra, a Mediedva, y además confesó antes de irse que años antes había sido atacado por un vampiro cerca de la localidad de Gosowa. Se puede pensar, hay quien dice que podía tratarse de Kosovo, de nuestro Kosovo actual. Pues bien, al decir que fue atacado por un vampiro, a este hombre no le quedó más remedio que acudir a la tradición, y la tradición dictaba que tenía que perseguirlo, llegar hasta su tumba, desenterrarlo, atravesarle el corazón con una estaca, cortarle la cabeza y con la sangre que emanaba de ese cuerpo, pues mezclarla con la tierra y comerla. Esa era la forma de salvarse de lo que en definitiva para él era una condena no solo de su espíritu, sino también de su físico, ¿no? Mucho más datos, ¿verdad?
Hay más datos, y lo que llama la atención es el contraste tan tremendo entre lo que es la excelsa Viena de ese tiempo, en la que los Habsburgo llevan más de 500 años gobernando Europa con mano firme, y esa parte de frontera de Mediedva, pues toda la zona serbia, todos los Balcanes, donde las supersticiones parece que entre esas tremendas montañas se resiste a escapar, ¿no? Y es ahí donde en el año 1926 se empiezan a producir las primeras muertes que principalmente llegan durante la noche, y además aseguran estar recibiendo la visita de un extraño ente, un ente maligno al que ellos califican de vampiro. De hecho, entre delirios, grandes dolores, unas fiebres altísimas, los enfermos dan un nombre. El nombre de Arnold Paole, esa persona que había estado en la frontera con Serbia actuando de Haviduk. Pero es que hay que decir que Arnold Paole ya para esa fecha ya estaba muerto. Es decir, este hombre, cuando volvió a su tierra, un carro de heno cayó sobre él con tal brutalidad que al pobre no le quedó más remedio que morirse. Y una vez que murió, al cabo de unos años, es cuando empiezan a decir el nombre de Arnold Paole. Imagínate la escena en ese instante cuando las autoridades se enfrentan a algo que está provocando una epidemia. Hoy en día que está tan de moda las epidemias, las pandemias, pues en ese momento se piensa en lo mismo. Y es cuando se decide atacar al mal en su raíz. Y pues las autoridades del pueblo, acompañados de varios gitanos, entran en el camposanto de la localidad, antorchas en mano, desentierran el cadáver, y lo que se encuentran es un hombre que, en vez de estar pues en avanzado estado de descomposición, se encuentran un hombre completamente hinchado, como si se tratara de una sanguijuela, de que están saliendo sangre de oídos, nariz, ojos, boca, es decir, está hinchado de sangre. Ahí es donde dictaminan que se trata de un vampiro, y es cuando, siguiendo el protocolo habitual, pues le cortan la cabeza, estacazo en el corazón, y posteriormente lo tiran al río Medepa. A partir de ahí, aparentemente, la epidemia ha terminado, pero vuelve a brotar en el año 1936, esta vez con más virulencia. O sea que los vampiros existen y siguen estando ahí a la puerta de la esquina. Siguen estando, y lo que llama la atención es que los ecos de esta historia todavía hoy, si tú acudes a los lugares, se respiran. La gente sigue teniendo miedo. Mentar el nombre de Arnold Paole es mentar poco menos que al mismísimo diablo, porque, como te digo, años después, cuando ya aparece por fin esta suerte de médico cazavampiros que era Johannes Flukinger, pues se da cuenta de que tiene que enfrentarse a la razón de su profesión, de la medicina pura y dura, con una superstición que en estos lugares está acabando con la gente. Por ejemplo, con nombres como Milica, una señora de 50 años que es la primera en fallecer en esa segunda oleada de epidemia, y que también es mencionada por los posteriores enfermos como un ente que se les aparece para sustraerle la sangre y acabar matándoles. También es Tanaka, fíjate qué nombre, una señora que ve cómo su propio hijo, un bebé, es brutalmente asesinado por un vampiro, hasta el punto de que lo hace en la puerta de su casa, y se ve obligada no solo a intentar perseguir a ese vampiro, sino a coger la sangre de su bebé, que ya está condenado, y mezclarla con la tierra y consumirla. Vaya escena más terrible. Y esto está reflejado por Johannes Flukinger, que cuando acude allí se da cuenta de que aquello, pues la medicina, pues ni porfiria ni rabia, no hay explicación médica. Y él, en este documento, en el Visum et Repertum, que se puede consultar en cualquier sitio, pues termina diciendo, después de un amplio desarrollo de los acontecimientos de lo que fueron esta epidemia, una vez que acaban con el mal, es decir, acaban con Arnold Paole, pero no solo con él, sino también con la gente que posteriormente, una vez es desenterrada, se descubre que tiene las características propias de un vampiro. Pues bien, este hombre en el año 1732, dice lo siguiente: tras el examen, las cabezas de los vampiros fueron cortadas por los gitanos locales y después se quemaron junto a los cuerpos, tras lo cual las cenizas fueron arrojadas al Morava, el río Morava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, porque también había muertos, que no eran vampiros, fueron devueltos a sus sepulcros, todo lo cual atestiguo junto con los médicos castrenses que me fueron adjudicados. El abajo firmante, es decir, el médico Johannes Flukinger, atestigua que todo lo que como médico castrense del honorable regimiento Fusterbuch ha observado en materia de vampiros, junto a los médicos castrenses que firman con él, es verídico y se ha realizado, observado y analizado en nuestra presencia. Belgrado, 26 de enero de 1732. Curiosas historias de vampiros que no son de la antigüedad, sino que siguen estando ahí. Y curioso lo del cine, cómo lo sigue reflejando y cómo a la gente, sobre todo a los jóvenes, les gustan estas historias, ¿verdad? Igual es que son verdad, o hay mucha más verdad de la que nos han contado. Ya sabes lo que decía el profesor Beckett de la Sorbona: la fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia. Curioso.
Primer capítulo de Enigmas Pendientes, Enigmas sin resolver, la sección con Lorenzo Fernández. Te digo la semana que viene, ¿de qué nos vamos a ocupar? Pues la semana que viene nos vamos a ocupar de algo absolutamente estrambótico, una calavera que ha sido vista en Marte y nos va a servir para hablar de otras calaveras más humanas, más terrenas y mucho más enigmáticas. Las calaveras de cristal. Sí, señor. Uno de mis temas favoritos. Gracias, un placer, te veo pronto. Un abrazo. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Hablábamos de calaveras de cristal con nuestros dos invitados. Ahora nos vamos al cine. Queremos en esta nueva sección ir avanzando en las películas que andan en cartelera y que tienen que ver un poco con nuestros temas. Esto es lo que han preparado nuestros compañeros. Los fans de Star Trek aplauden la película en la gran pantalla. Siempre te ha costado encontrar tu lugar en este mundo, ¿verdad? Nunca has sabido tu auténtica valía. Puedes conformarte con una vida mediocre. ¿O crees que estabas destinado a algo mejor? A algo especial. Siempre serás hijo de dos mundos y totalmente capaz de decidir tu propio destino. La cuestión a la que te enfrentas es ¿qué camino elegirás? Desde que se estrenara el pasado viernes, miles de espectadores ya han sentido la emoción de esta saga, que una vez más demuestra que aunque pase el tiempo, seguirá siendo una de las preferidas. ¿Tiene miedo, sí o no? No permitiré que me sermonee. ¿Por qué no me lo impide? Preparen todas las armas. ¡Me gusta esta nave! ¡Es apasionante! El espacio es una enfermedad peligrosa envuelta en oscuridad y silencio. ¡Cinturones! La espera ha terminado. Esta nueva entrega de la mítica saga, dirigida por J.J. Abrams, narra la historia del viaje inaugural de la nave más moderna que jamás se haya creado. Su joven tripulación tiene una importante misión: encontrar una manera de detener al malvado Nero, que movido por la venganza amenaza a toda la humanidad. Pero el destino de la galaxia está en manos de dos jóvenes rivales que nacieron en mundos diferentes. Uno de ellos es James Tiberius Kirk, un líder nato en busca de emociones fuertes. Por el contrario, Spock, procedente del planeta Vulcano, se guiará por la lógica y la razón. Tu padre fue capitán de la nave estelar 12 minutos. Salvó 800 vidas. Incluida la tuya. Te reto a que seas mejor. Alístate en la flota estelar. He recibido una llamada de socorro. He esperado este día toda mi vida. El día del juicio final. Tras más de 40 años, la 11ª película basada en la serie de ciencia ficción Star Trek de 1966 sigue manteniendo la estética y el concepto, añadiendo más acción, impresionantes efectos especiales y un argumento llevado con mucha claridad de principio a fin. ¿Cómo se llama? Me llamo James Tiberius Kirk. Si aún no la han visto, todavía están a tiempo, ya que es de esas películas que uno no puede perderse. Y estén atentos porque el actor original, Leonard Nimoy, que reencarnaba a Spock en la serie, participa en este nuevo film junto con Winona Ryder. No tenemos capitán ni primer oficial para sustituirle. Claro que sí. Eres capaz de decidir tu propio destino. La cuestión es, ¿qué camino elegirás? Espero que sepas lo que haces. Yo también. James T. Kirk fue un gran hombre. Eso fue en otra vida.
Ajustando torpedos. Maniobras evasivas. ¡Disparad con todo! La batalla ha empezado. ¿Han elegido bien el bando? Tres y 23, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, 2:23 en las Islas Canarias. Hace poco, en abril, estuvimos en Egipto. Vamos a volver en junio, ampliando el viaje a Egipto, Jordania e Israel. Y queremos, en el programa, montar una sección para descubriros algunos de esos misterios que hay en este país. Vamos a hacerlo, empezamos hoy también con uno de los pocos arqueólogos y egiptólogos que hay en nuestro país español. Con él los invitamos a descubrir algunos de esos misterios de Egipto, y si queréis ver la crónica del último viaje a través de nuestra página, ahí tenéis toda la referencia, www.espacioenblanco.es, buscar viajes y veréis un comentario que han hecho sobre ese viaje que hicimos. Y ahora nos vamos viajando con la imaginación hasta ese Egipto con ese egiptólogo. Continúa nuestro viaje. En esta ocasión, nuestra visita nos llevará hasta uno de nuestros destinos favoritos, la tierra de los faraones. Es uno de los países en los que el visitante puede reconocer el misterio en sus piedras, en las ruinas, en los templos, en el paisaje. Un misterio que sigue vivo, esperando a que los estudiosos le den respuestas. Y eso es lo que pretendemos con el tiempo que ahora os ofrecemos. Viajar por el país de los faraones de la mano de uno de los pocos egiptólogos que existen en España. De su mano, os invitamos en los próximos minutos a viajar hasta el Alto Egipto para ir desvelando algunos de sus misterios. Y será solo nuestra primera parada. Esta música nos transporta hasta las orillas del río Nilo. Hace poco, en abril, estuvimos en el país de los faraones, en Egipto. Volvemos ahora en junio en un super viaje que estamos preparando y queremos seguir hablando de Egipto. Nos vamos a hablar con uno de los pocos egiptólogos que hay en España, José Llull. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se dice tu apellido? ¿Perdón? ¿Cómo se dice tu apellido? Yo no lo digo bien. Luis. Sí, por ahí en Madrid soléis decir Lul o cosas así, sí, pero... Es un poco difícil de pronunciar para nosotros. ¿Valenciano? Sí, valenciano. ¿Y eres uno de los pocos egiptólogos que hay en España? Sí, vamos a ver si la situación cambia con el tiempo, cosa que sería muy apetecible, pero bueno, de momento la situación es esa. Simplemente supongo porque para ser egiptólogo pues uno ha tenido que irse fuera al extranjero a estudiar. Pero bueno, con el tiempo irá cambiando. ¿Tú estuviste en Alemania estudiando? Sí, allí estuve en la Universidad de Tübingen y bueno, allí es donde estudié y ya me formé como egiptólogo. ¿Arqueólogo también eres o...? Sí, antes de irme a Alemania estudié en la Universidad de Valencia, entonces primero hice arqueología, pero tenía algo dentro de mí que me decía, mira, lo que a ti te gusta es Egipto, así que ahora o nunca, ¿no? Y bueno, pues es una decisión que tomé y me alegro mucho. Bien. Te iba a preguntar, de Alemania fuiste a Egipto a algunas excavaciones, ¿no? Sí, con alemanes he estado principalmente en la necrópolis de las Asif, que es una necrópolis que está muy cerquita de Deir el-Bahari, del famoso templo funerario de Hatshepsut, sí. Y en concreto en una tumba, que es la 127 de Tebas,
de un noble de la dinastía 26, una tumba bastante grande con muchos pozos y bueno, fue muy interesante. Y después también pues hice varias misiones, esta vez ya no de excavación, sino epigráficas, en relación con la tesis doctoral que llevaba a cabo. Ya, debe ser una emoción increíble eso de estar en una tumba, uno de los primeros que está en una tumba cuando se descubre, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí, es emocionante, no ya el ser el primero o el segundo, eso es secundario. A veces uno puede visitar una pirámide que haya sido muy visitada, pero entrar solo, ¿no?, por circunstancias, y siente esa emoción, con lo cual en una tumba en proceso de excavación, obviamente pues esa emoción se acrecenta, porque bueno, pueden salir inscripciones que desde hace miles de años no se leen y, en fin, es algo que hay que vivirlo realmente. Ajá. Este es nuestro invitado, José Luil. ¿Lo he dicho bien ahora? Luis. No, poco a poco, al final de la entrevista va a ser más difícil que aprender árabe contigo, ¿eh? Bueno, este es nuestro invitado, con él nos vamos de viaje preparados. Egipto mágico y misterioso nos espera esta noche. Bueno, pues empezamos viajando, nos vamos al sur, al norte, al alto o al bajo Egipto. Donde quieras, los dos sitios son bonitos. A mí, donde tú digas, tú eres el guía, o sea que... Bueno, pues vayamos al Alto Egipto. Alto Egipto. ¿Nos vamos hasta Asuán, quizá? Sí. Vale. Lugares que a ti te has estado veintitantas veces, me decías, cuando hablábamos en Egipto, de sobra lo conoces, lugares misteriosos, más misteriosos que hayas encontrado. Y quizá antes de nada, ¿por qué Egipto llama tanto la atención? ¿Por qué tiene esa fuerza con la gente, esa necesidad de estar por allí? ¿Por qué crees? Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas que llaman poderosamente la atención, y quizás también a uno es lo que le animó a estudiar esa civilización. Yo creo que lo que llama es, por una parte, la antigüedad, y por otra parte, el que a pesar de ser una civilización tan antigua, nos haya legado tantísimos monumentos tan maravillosos. Entonces, la combinación de ambas cosas es lo que hace de Egipto un foco interesantísimo para el turista, para el curioso lector, para el televidente, para el que escucha la radio, que quiere escuchar programas sobre Egipto, ¿no? Yo creo que son esa combinación de dos cosas, porque después podríamos hablar de otras grandísimas civilizaciones antiguas, contemporáneas a la de Egipto, como Mesopotamia, pero no puede ofrecer eso que ofrece Egipto. Uno va a Mesopotamia y no va a encontrar esos zigurats que sabe que existió. En cambio, en Egipto puede ver las pirámides, puede ver los templos, las tumbas, en fin, ofrece un legado que nos anima a redescubrir lo que fue tiempo atrás la civilización egipcia. Y quizás porque, bueno, es la madre de muchas de la cultura de nuestra civilización, ¿verdad? Sí, seguro que sí. A pesar de que, sobre todo en nuestro país, tengamos Egipto un tanto olvidado, no hay que olvidar que aquí, pues, realmente en las universidades, pues, se ha centrado al mundo griego, al mundo romano, es decir, hemos sido filohelénicos, ¿no?, y hemos dejado aparte otras civilizaciones. Y es una desgracia, porque realmente, como tú bien dices, Egipto es un poco la madre de civilizaciones posteriores, y a los egipcios debemos mucho. Para mucha gente Egipto es quizá uno de los países más misteriosos y donde el misterio está más presente, más patente y se puede ver. ¿Qué opinas tú como arqueólogo y como egiptólogo? Bueno, realmente como profesional en la materia, lo que me gusta a mí es desentrañar esos posibles misterios. Entonces yo observo los misterios desde otro punto de vista, ¿no? Hay que buscar siempre una explicación a las cosas. Y bueno, desde mi punto de vista, pues siempre vamos a intentar buscar esa solución para comprender lo mejor posible, desde cómo construyeron la Gran Pirámide hasta cualquier otra cuestión que usualmente se describe como misterio de Egipto. Ya. O sea, que las pirámides las construyeron los egipcios. Me contestas después, espera. Sí. Vámonos al Alto Egipto, a Asuán. Lugares mágicos, misteriosos que hay allí que resaltarías tú si alguien hace un viaje. Bien, en Asuán es evidente que es típico visitar el obelisco inacabado. Bueno, eso es una obra descomunal, ver una pieza de casi 43 metros de longitud, de más de 1.200 toneladas de peso, llama mucho la atención. Entonces,
desde luego vale la pena ir allí para verlo y para imaginarse cómo los egipcios eran capaces no solo ya de tallarlo, sino sobre todo de sacarlo de la cantera y llevarlo al río para después transportarlo cientos de kilómetros más al norte. Esas preguntas te hago. ¿Cómo lo tallaron? ¿Cómo los levantaron de allí y lo transportaron? Bueno, simplemente estando allí ya podemos ver las marcas de talla que tiene el obelisco en 3 laterales. Y si nos fijamos también podemos ver al menos una trinchera que ya se introduce por debajo del obelisco. Es un obelisco inacabado, pero solo con esas muestras de talla que tenemos allí podemos ver cuál era la forma que tenían ellos de intentar sacar un obelisco. Después hemos de tener en cuenta que hace apenas unos 2 años, muy recientemente, se encontraron restos de una rampa muy cerquita de la cantera de granito de Asuán, que evidencian que en el caso de este obelisco, si se hubiese acabado bien, hubieran seguido tallando por delante de él. Bueno, tú has estado allí muchas veces, seguro, y te habrás fijado que el obelisco está inclinado, no está tallado en horizontal. Está inclinado porque una vez acabada la talla, gracias a esa inclinación, él iba a tomar esa pendiente para ser deslizado hacia el oeste en dirección al río, por un sistema de rampas, el mismo sistema que se utilizaría para la construcción de pirámides. Y los restos están allí, o sea, no es una suposición. No lo levantarían, sino que lo dejarían deslizarse. Sí, lo dejarían deslizar hasta las grandes embarcaciones de transporte, de las que tenemos evidencias claras, porque simplemente en el templo funerario de Hatshepsut hay relieves donde se muestra el transporte de obeliscos. Y bueno, lo que sí que sería impresionante no solo ya sería el transporte y la salida del obelisco, sino sobre todo el colocarlo sobre su pedestal en el templo. Probablemente esto sería lo más complicado en toda la operación. Curioso, nos has dado una explicación. ¿Más lugares que creas? Bien, también en Asuán, por supuesto, la necrópolis de Kubet el Hawa. Kubet el Hawa es un lugar fascinante en Asuán. Desde ese lugar podemos ver el Nilo a nuestros pies, las diferentes islas, la propia ciudad de Asuán, y estamos ya en un ambiente desértico, pero al ladito del río. Y bueno, es un lugar interesante porque hay muchas tumbas, no solo ya del Imperio Medio, sino también del Imperio Antiguo, y en cuanto a inscripciones, pues algunas de ellas son maravillosas. Por ejemplo, hay una, la 34N, que perteneció a un señor llamado Harhuf. Nos cuenta una aventura fascinante hacia Nubia, hacia las tierras más meridionales, cómo se capturó un pigmeo, cómo el faraón Pepi II, entusiasmado por ver este pigmeo, pues le pidió a Harhuf que lo protegiera. En fin, una serie de cosas encontramos en Kubet el Hawa, no solo ya en las tumbas, sino en los textos, que hacen un lugar muy interesante y desgraciadamente es poco visitado por el turista. ¿Está cerrado o se puede visitar? No, Kubet el Hawa es una necrópolis abierta, no hay ningún problema para acceder. Tenemos, por ejemplo, alguna tumba realmente interesante por el colorido de sus pinturas. Por ejemplo, la tumba de Seremput II, que es un gobernador de Elefantina de la dinastía XII. Bueno, pues tiene unas pinturas exquisitas. No podemos esperar algo similar a las tumbas del Valle de los Reyes o de Der el Medina, donde prácticamente todas las paredes están decoradas. En este caso solo es un sector de la tumba, pero desde luego vale la pena porque es algo especial. Y son tumbas distintas. Las tumbas son hipogeos, pero a la salida del hipogeo hay un patio excavado en la roca, y desde ese patio hasta el Nilo, que hay bastante desnivel, tenemos una rampa escalonada, que es por donde otrora pues subían el sarcófago del difunto. En fin, es algo digno de ver. Curioso. El templo de Philae está también allí en Asuán. Una pregunta, ¿por qué las estatuas que hay en el templo de Philae están todas picadas? Algunos dicen que era para matar la magia que tenía el templo, y otros dicen que fueron los cristianos o las posteriores civilizaciones que dominaron, las que quitaron esa influencia de los dioses, esas figuras de los dioses. ¿Qué crees? Sí, realmente lo primero y lo segundo que has comentado está íntimamente relacionado. Cuando Justiniano ya ordena a mediados del siglo VI que se cierre
el último templo egipcio que permanecía abierto, el templo de Isis. A partir de ese momento el templo ya pasa a manos de los cristianos coptos. Y por supuesto los cristianos coptos no tienen ningún interés en que las imágenes de esos dioses, que ellos por supuesto consideran paganos, sigan permaneciendo visibles. Así que simplemente las pican para anular, como bien dices, pues la posible influencia que pudieran tener esas antiguas divinidades. Sí, los cristianos coptos pues hicieron en ese sentido mucho daño, no solo ya en Philae, sino en otros lugares. En ocasiones, a veces tenemos la suerte de que quien quiso eliminar esas figuras pues simplemente las tapó con un baño de estuco, con lo cual pues al pasar el tiempo el estuco desaparece y vuelven a aflorar los relieves antiguos. Seguimos, no quiero indicarte lugares. ¿Qué otro lugar misterioso, mágico y quizá desconocido como esa necrópolis de Kubet al-Hawa hay en esa zona? Bien, si estamos en Asuán, tú has mencionado Philae, por supuesto, ese hay que visitarlo, pero detrás de Kubet al-Hawa tenemos hablando de cristianos coptos, tenemos un monasterio muy interesante porque se conserva bastante bien. Es el monasterio de San Simeón. Es un monasterio que... Está en la otra orilla del río, ¿no? Sí, está en la otra orilla de Asuán. Sí, está en Asuán. De hecho, cuando uno viaja a Asuán y está, por ejemplo, atracado con el resto de cruceros, realmente desde esa posición puede ver sin ninguna dificultad las tumbas de Kubet al-Hawa. Sí. Y detrás de esas tumbas, de esa colina de arena, es donde situaríamos este monasterio de San Simeón. Es del siglo VII y fue abandonado pues hacia el siglo XII, me parece, XII-XIII. Y bueno, es un lugar también fascinante por el contexto en el que está. Es pleno desierto. Es muy interesante, por ejemplo, ir a ese monasterio desde Kubet al-Hawa en dromedario. Hacemos una ruta de 40-45 minutos y tenemos la impresión de ir solos por el desierto, aunque Asuán la tengamos prácticamente al lado, pero gracias a esa colina podemos disfrutar de una panorámica absolutamente desértica, sin señal de civilización, ¿no? Casi engañándonos a nosotros mismos, pero eso hace divertido el acceso al templo de San Simeón, al monasterio de San Simeón. Y el lugar es como para una película, de templarios o... Sí, a mí es un lugar que me encanta. Estamos hablando de un monasterio y no es, por tanto, un legado de la civilización faraónica, pero es un lugar precioso porque nos recuerda también un tiempo muy interesante vivido en Egipto, el tiempo en el que los coptos, que habían pasado de ser perseguidos a perseguidores, ahora volvieron a convertirse en perseguidos y por eso buscaron, bajo esa presión del mundo islámico, buscaron lugares apartados en el desierto y fortificados. Y esto es lo que nos ofrece este monasterio, donde podemos ver las celdas, el reflectorio, por ejemplo también molinos, en fin, toda una serie de estancias que hacían que la vida en ese monasterio, que a la vez servía de caravanserai, y esto también lo hace importante, pues sea digno de visitar. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche viajando con José Lul, bueno, o así parecido el apellido, egiptólogo, hacia alguno de los lugares más mágicos de Egipto. Discúlpame, es que no puedo, ¿eh? Sí, pero tú imagínate que, como es L-U-L-L, imagínate que al final pusieras una I y me dijeras Louis. Eso sería más parecido a la pronunciación del apellido. Trataré de aprenderlo. No sé si seguimos por ahí, pero curioso, el lago Nasser, esa construcción que hicieron, se tragó decenas, cientos de templos del antiguo Egipto, ¿verdad? Sí, desgraciadamente el lago Nasser ha sepultado toda la civilización nubia, no ya solo los templos de época faraónica, que por supuesto también forman parte de ese importantísimo legado arquitectónico, pero desde el punto de vista arqueológico, histórico, la desgracia viene expresada por saber que esa cultura de Uawat, de la Baja Nubia, ese territorio amplísimo que se va más allá de la segunda catarata del Nilo, todo eso ya se ha perdido para siempre.
Es más, tenemos fotografías de los años 60, cuando se hicieron excavaciones de urgencia en toda esa zona, de lugares absolutamente fascinantes, como por ejemplo las fortalezas egipcias de Bujen o Sebna, que tienen, bueno, cuando uno las ve, cuando uno ve esas fotos, casi se parecen a castillos de la Edad Media, con sus troneras, sus torres semicirculares, y todo eso ha desaparecido. Eran fortalezas de adobe, y obviamente con el agua y con toda la presión del lago Nasser, todo eso ya no existe. ¿Cómo debía ser esa civilización? Debía ser increíble. Realmente sí. Seguimos viajando. ¿Tú cómo sigues? Bien, pues podemos irnos, estamos en el lago Nasser, podemos irnos a Abu Simbel, por supuesto. Adelante, cuando quieras. Bien, pues también es un lugar digno de visita. Aquí el problema en Abu Simbel es cómo lo visitamos. Si uno viaja en autobús o en avión, que es lo más usual, tiene un tiempo muy limitado, y no solo se encuentra con esa limitación del tiempo, sino que además se encuentra con que todos los autobuses o todo el pasaje de los aviones se van a acumular a la vez. Entonces no lo observa realmente bien. Pero bueno, a veces hay que pasar por el aro, como decimos, ¿no? ¿Qué opción tenemos para visitar bien Abu Simbel? Haciendo el crucero del lago Nasser. Esa es una muy bonita opción, porque podemos estar toda una tarde delante de los dos templos completamente solos, visitándolos en su interior, viendo absolutamente bien la batalla de Kadesh, por ejemplo, que es una maravilla cuando uno la recrea en el lugar. Y bueno, ver el amanecer, ver el atardecer en Abu Simbel es quizás una experiencia muy interesante. Ahí hay un dios, una estatua de un dios, el dios Petah, al que dicen que no le puede dar la luz, el dios de las tinieblas. Exactamente, no le puede dar la luz durante la alineación que se produce, alineación solar que se produce en el lugar todos los 21 de febrero y 21 de octubre. Cuando el sol amanece, en esos 2 días que acabo de señalar, los rayos del sol se introducen por el interior del hipogeo, desde la entrada hasta la capilla donde aparece el dios Ptah. Hay 65 metros de distancia aproximadamente, y cuando los rayos del sol impactan en esa capilla, iluminan progresivamente 3 estatuas. Iluminan la del dios Amón, la de Ramsés II, que aquí actúa no como faraón, sino como divinidad, y finalmente la estatua de Ra-Horajti, que también es una divinidad solar. Pero en cambio la que queda más hacia la izquierda, que es la de dios Ptah, un dios tónico, un dios del mundo subterráneo, siempre queda en penumbra, y esto es lo que hace interesante esa alineación. Es curioso, ¿verdad?, que ocurra eso. ¿Cómo tenían que construir para que hicieran eso? Sí, claro, aquí tuvieron que hacer cálculos astronómicos para que esa alineación fuese posible, y afortunadamente, a pesar del desmantelamiento del gran hipogeo de Abu Simbel, pues la alineación se sigue conservando. No, es muy interesante. Pero más interesante es aún saber por qué los egipcios quisieron realizar dicha alineación. ¿Por qué? Actualmente sabemos que, al contrario de lo que se sigue leyendo en mucha bibliografía, con esa alineación ni se celebra el cumpleaños del faraón, ni se celebra el día de su coronación. Lo que hace esta alineación es indicarnos el primer día de la segunda estación del año egipcio y el primer día de la tercera estación del año egipcio, lo que llamamos nosotros la estación de Peret, que sería la segunda, y la estación de Shemu, que es la tercera. Es decir, tiene una connotación calendárica evidentemente muy importante. Qué curioso. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir de Abu Simbel? Bueno, podríamos decir tantas cosas de estos lugares. Hay otra, hablando de alineaciones, por ejemplo, hay otra alineación justo en el exterior de Abu Simbel. Hay un pequeño templo a mano derecha, es muy pequeñito. Está dedicado a la divinidad solar, a Ra-Horajti, pero en este caso ese se alinea al orto, a la salida del sol en el solsticio de invierno. Y es una alineación realmente muy interesante, porque hay muchos templos egipcios que tienen dicha alineación. Sin ir más lejos, el gran templo de Karnak.
Qué curioso, me estoy imaginando los lugares y escuchándote, evidentemente todo eso, le das una nueva luz de comprensión a las cosas cuando uno las visita. Qué importante es tener información de los sitios donde vas a ir, ¿verdad? Entonces a la próxima tenemos que ir juntos a Egipto. Inshallah, ojalá, Dios quiera, me encantaría. Nos vamos espera, el 28 de junio salimos para allá, o sea que... Muy bien. Tendremos que hablar. ¿Algún lugar más que quieras? Y me parece que con este programa no vamos a hablar solamente, no vamos a poder hablar de todos los misterios. Voy a tener que tenerte varias semanas en el programa, o sea que si te apuntas te vamos a tener como fijo aquí en el programa. Me apunto seguro. Bien. ¿Algún otro sitio antes de casi terminar? Porque estamos a puntito. Que quieras... Bueno, hay muchos lugares, ya que estamos en Abu Simbel, imaginando que realizamos ese crucero por el lago Nasser, tenemos muchos templos muy bonitos, pero en especial me quedaría con uno que se llama Wadi Es-Sewa. Wadi Es-Sewa en árabe significa el valle de los leones, y este es un templo que tiene ante sí una serie de esfinges leoninas que representan... Perdona, ¿dónde está? ¿Dentro del lago? Sí, es uno de los templos que desmantelaron y volvieron a reconstruir. Ya. Está en el lago y solo podemos acceder a él si hacemos ese crucero. Estoy tratando de recordar dónde está porque lo hemos hecho varias veces, sí. Ya creo que recuerdo, sí. Sí, hombre, desde luego el más impresionante es Abu Simbel. Y al final de la ruta, pues otro gran templo bastante grande es el de Kalabsha. Pero sí, entre uno y otro tenemos varias cosas que ver. La fortaleza de Qasr Ibrin, que sigue en su sitio, esta no fue desmantelada. Después este templo de Wadi Es-Sewa es realmente quizás el más interesante en esa ruta, exceptuando estos otros dos que están en los extremos. Y bueno, es un hipogeo, parte del templo está excavado en la roca y también tiene muchos relieves de la época de Ramsés II. Es un lugar bonito y sobre todo lo que hace a veces atractivo a los sitios es, independientemente del tamaño que tengan, sobre todo la soledad del lugar. Yo creo que eso lo hace muy atractivo. No es igual entrar en la Gran Pirámide con 300.000 turistas, muchos turistas que entrar en una pirámide de menores dimensiones, pero casi completamente solo, ¿no? La sensación no es en absoluto la misma. Y es una manera de vivir Egipto de otro modo, ¿no? Ahí en ese Wadi Es-Sewa vimos cocodrilos, crías pequeñas de cocodrilo, una de las veces que estuvimos. Sí, en el lago Nasser realmente es el único sitio de Egipto donde podemos ver cocodrilos en libertad, exceptuando la turistada que se puede hacer en Asuán, de visitar el poblado Nubio y que nos enseña algunos cocodrilos. En fin, esos son criados, no tienen interés desde ese punto de vista, pero en Asuán sí, en el lago Nasser sí que es posible ver cocodrilos en libertad, pero hay que tener suerte. ¿Has tenido suerte entonces? Sí, tuvimos suerte, sí. Casi para terminar, vamos a hacer este primer capítulo, el sur, bueno, el Alto Egipto. Seguiremos, si te parece, si te prestas a ello, descubriendo otros lugares misteriosos, porque da gusto hacerlo contigo. Pero una pregunta te hago. Mucha gente piensa, para terminar casi, que Egipto estaba muy relacionado con el antiguo continente de la Atlántida, desaparecido, del cual arqueológicamente parece que no hay muchas pruebas. ¿Qué opinas tú? Bueno, realmente arqueológicamente no tenemos ni una sola prueba de la existencia de la Atlántida, si es que queremos observar la Atlántida en algún lugar del Atlántico. Si concebimos, para salvar el problema, que la Atlántida pudo ser la antigua cultura de la isla de Tera, la actual Santorini, pues bueno, desde ese punto de vista tendríamos una Atlántida desaparecida hacia el 1450 antes de Cristo. Pero desde luego, desde la historia de los autores clásicos a la realidad arqueológica hay un abismo, y no tenemos constancia por parte egipcia, ninguna documentación de referencias a un pueblo que podamos interpretar como Atlantes. Ya, pero sin embargo es muy curioso, parece que la cultura egipcia tiene una serie de características raras para su tiempo, fórmulas de construir, fórmulas matemáticas, orientaciones, conocimientos, incluso extrañas herramientas para cortar la piedra, etcétera. ¿De dónde vendría todo eso? ¿Era un pueblo tan avanzado y se ha perdido todo? Es que realmente yo creo que tenemos que hacer un ejercicio global cuando observamos la civilización egipcia. Si nos fijamos directamente en la Gran Pirámide, cometemos un error, porque la Gran Pirámide no es un producto de una arquitectura espontánea.
para llegar a la Gran Pirámide y a la precisión de su alineación o simplemente a su construcción, ha tenido que pasar un proceso de varios siglos donde se han construido otras pirámides y algunas de ellas absolutamente mal. Es un proceso continuo de ir probando con nuevas técnicas, como se demuestra arqueológicamente, hasta que al final son capaces de realizar esa obra magnífica que es la Gran Pirámide. Y respecto a los instrumentos utilizados y todo lo demás, también observamos ese proceso. Nunca vemos que salga de repente un taladro, por ejemplo. En Egipto, para llegar al taladro, han pasado antes por otros instrumentos aún más rudimentarios, ¿no? ¿Cómo defiendes la cultura egipcia? Da gusto. ¿Y los Em-Suhor? ¿Y no hicieron las pirámides los extraterrestres? Entonces, como dicen... A mí me asustaría pensar que los extraterrestres hubieran hecho las pirámides, ¿no? Porque querría decir que los tendríamos aquí controlándonos un poco. No, en el caso de Egipto, pues es evidente que las pirámides son egipcias. Aquí no, desde mi punto de vista, no hay ninguna discusión posible. Simplemente porque vemos ese proceso desde tiempos muy antiguos. Este es nuestro primer viaje a Egipto. Queríamos haber dado una vuelta más rápida, pero no ha sido posible. José Luis, o algo así. Perfecto, ahora lo has hecho perfecto. Bien, un placer, un placer. Salimos para Egipto el 28 de junio, vete haciendo las maletas, ¿vale? Después de Egipto nos vamos a Jordania y después a Jerusalén, vete preparando las maletas. Un placer, y seguramente la semana que viene o la siguiente seguimos hablando, nos vamos a otros templos más, Karnak, Luxor, a Komombo, para contar un poco algunos de esos misterios, descubrirlos de la mano de un auténtico arqueólogo y la Gran Pirámide, ¿te parece? Perfecto. ¿Quieres dar alguna página de contacto, algún lugar donde la gente te pueda contactar, ver tu trabajo? Bien, bueno, yo tengo una página web que son www, mi nombre, es decir, José Lull, o sea, José Lull, todo junto, .com. Pues ahí está la dirección por si queréis conectar con él. Un placer y sobre todo lo bien que lo cuentas. Y te emplazo, quiero viajar contigo para que me enseñes todas esas cosas que aún desconocemos de Egipto. Será un placer para mí. Gracias, un abrazo fuerte. Igualmente.